Al director de la escuela, el doctor José Antonio Neira Flores, y también al magistrado Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, que ha hecho la presentación de esta actividad. Y bueno, yo para no quitarles tiempo, les agradezco mucho la participación. Ahí veo muchos magistrados y colegas conocidos que están conectados en este momento. La idea es, en un tiempo de más o menos media hora, tratar de avanzar sobre un tema que no es muy tratado en el procesalismo civil latinoamericano, pero que es de suma importancia, sobre todo en estos tiempos, cuando estamos avanzando hacia reformas procesales civiles, donde estamos contemplando la variante de la oralidad, ¿no? Y esto no es un tema menor, porque si bien hay países que ya lo han instaurado, como por ejemplo Colombia, Ecuador, hay vientos de reforma en el proceso civil en Argentina y también en Perú. Y en realidad el problema que tenemos en el proceso civil cuando incorporamos la oralidad o queremos avanzar hacia una mayor oralidad es que no estamos formados por las universidades para la litigación. Es también un poco el desafío que han ido cumpliendo los penalistas, que se han ido encontrando con sistemas orales de corte acusatorio, han tenido que empezar a integrar técnicas de litigación a su trabajo habitual. Y por eso es que, bueno, me han pedido que en estos minutos hablemos básicamente de dos temas importantes de cara a una eventual reforma que incorpore mayor oralidad en el proceso civil peruano, que tiene que ver, por un lado, con la teoría del caso, sobre todo con sus tres componentes, haciendo hincapié en la segunda parte de la exposición, en la parte probatoria y sobre todo en lo que considero el núcleo fundamental en lo que es la parte probatoria de la teoría del caso, que es manejar el objeto, el tema y sobre todo la carga de la prueba. Recientemente tuve el honor, junto al doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, de publicar allí en Perú un trabajo analizando las reformas que se están proponiendo respecto a la carga de la prueba para el proceso civil. Y bueno, en la última parte de esta charla nos referiremos al respecto. A ver, estamos, como les decía, con reformas relativas a la oralidad en el proceso civil. Pero cuidado, porque la oralidad no es un nuevo modelo de justicia, no es un cambio de paradigma. Es simplemente una regla procedimental que se puede aplicar en cualquier sistema de justicia. Y la oralidad puede aportar lo suyo, bueno, pero también hay que ver cómo se legisla y cómo se le incorpora. Porque, reitero, la oralidad como regla de procedimiento no es más que una forma de comunicarnos que no hace milagros en el sistema de justicia y que tiene sus virtudes y sus problemas. Entre estos últimos hay que tener en cuenta que la oralidad no permite tanta delegación de tareas en la justicia y nuestras estructuras jurisdiccionales, sobre todo para el proceso civil, están basadas en el procedimiento escrito, o sea, generalmente tenemos pocos jueces en relación a una cantidad de funcionarios o subalternos a quienes se les puede delegar tarea. La oralidad insume una mayor dedicación a las audiencias por parte de los magistrados que no pueden delegar tantas tareas. Y a su vez, la oralidad tiene otra característica que a veces es un tanto complicada porque nos falta preparación,
que es la característica de que todos los sujetos procesales, o mejor dicho, los operadores, que me refiero a los jueces y también a los abogados, tienen que tomar decisiones inmediatas en audiencia. No es posible ir hasta el estudio, consultar los libros o preguntarle a un colega. Ahí en el instante hay que tomar decisiones. Y a su vez, la oralidad tiene otra faceta que tiene que ver con cierta crueldad, ¿no? La oralidad nos expone porque los abogados, si no tenemos en claro el caso que estamos llevando, si no tenemos clara una estrategia, si no tenemos conocimiento de los hechos, de la prueba y del derecho que estamos pretendiendo aplicar, quedamos realmente expuestos ahí en la oralidad. Entonces, esto insume o requiere una preparación especial por parte de los abogados y también de los jueces. Como les decía, la oralidad es no más que una regla de procedimiento y por lo tanto puede funcionar tanto como tal en un sistema de carácter adversarial, donde ahí lo que se busca es ir a la sala de audiencias a demostrar o a probar lo que pasó, o también se lo utiliza en modelos de justicia de corte inquisitivo, donde se le dan facultades de investigación, prueba de oficio, etcétera, etcétera, a los jueces. Lo que ha sido en las reformas procesales penales, la oralidad se ha montado sobre sistemas o modelos adversariales, y eso está funcionando de esa manera. Ahora, lo que yo vengo advirtiendo hace ya un tiempo en las comisiones de redactoras o de reformas que he integrado, es que las reformas procesales civiles basadas en la oralidad las queremos montar en sistemas aún más inquisitivos que los que tenemos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en realidad estoy convencido de que la oralidad rinde sus mejores frutos en un sistema adversarial, que es un método de debate donde en verdad la información de calidad surge del contradictorio, surge del debate y sobre todo a partir de los controles probatorios horizontales entre las partes y un control vertical por parte del juez. Y por eso esto requiere una forma distinta de litigar, mejor dicho, de litigar de verdad, ¿no? El proceso oral, como les decía, al ser un tanto cruel, porque nos expone, requiere de empezar a trabajar de otra manera, sobre todo en la sala de audiencias. Por lo tanto, es importante no solamente un conocimiento jurídico, un manejo procesal y un manejo probatorio desde el punto de vista normativo, sino que también hay que desarrollar ciertas herramientas de litigación. Herramientas de litigación que constan de habilidades, de destrezas, de manejo estratégico, de decisiones tácticas instantáneas. Y estas herramientas de litigación nos conducen durante la tarea en la litigación oral o en el juicio oral. Ahora, esto nos presenta ciertas interrogantes, ¿no? La primera es cómo construimos una teoría del caso. No se puede litigar en la oralidad sin tener una buena teoría del caso. Y a eso nos vamos a referir ahora. Y también, además de tener una buena teoría del caso, tenemos que adquirir ciertas destrezas para examinar testigos propios o peritos, contraexaminar testigos de la contraparte, a fin de poder extraer buena información, demostrar la credibilidad o la falta de credibilidad de los que están declarando. A su vez requiere destreza para practicar la prueba y para saber utilizarla, para poder sacar rédito de ella en los alegatos de apertura, en los códigos que se inician con un alegato de apertura. Hasta ahora en Latinoamérica lo está contemplando el Código Orgánico General del Proceso ecuatoriano. Y lo que sí tienen los códigos que incorporan más oralidad al proceso son alegatos de clausura. Ahí también tenemos que sacar rédito a la prueba, a la práctica de la prueba y a toda la litigación. Sobre todo porque tenemos que proporcionar al juez un punto de vista para que él pueda analizar mi caso, mi prueba, y que pueda decidir
Entonces, esto empieza como un arte. Litigar es un arte. Y tiene que ser conocido por los abogados, y también este arte de litigar tiene que ser conocido por los jueces, para que conozcan dentro de la oralidad. Fíjense que la gran diferencia entre un modelo adversarial y un modelo inquisitivo o de intervención jurisdiccional pasa porque en el primero se separa la actividad de alegar hechos y de probar de la de juzgar. Entonces también el conocimiento de las funciones, según el modelo que tenemos, es muy importante para que esto funcione de la mejor manera. Vamos ahora, luego de esta introducción, a pasar algunas pinceladas, ¿no?, respecto de la teoría del caso. Que esto es un tema que parece un tanto exótico en el procesalismo civil. Por eso les digo que no estamos quizá enseñando en las universidades como corresponde el arte de litigar, no le estamos dando la debida importancia. Y yo estoy convencido hace mucho tiempo que manejar el arte de litigar redundará seguramente en una mejor justicia en toda Latinoamérica. A ver, los romanos lo decían antiguamente, ¿no? Ex facto itur ius, de los hechos nace el derecho. Esto nos demuestra que, en definitiva, cuando contemplamos una teoría del caso, nosotros manejamos tres pilares: hechos, derecho y prueba. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de prueba, como decía Carneluti, la prueba es actividad. Pero atención, a partir de la prueba tenemos que razonar. La prueba es actividad para razonar a partir de la prueba y poder lograr una conclusión, ¿sí? Prueba, inferencia y conclusión, como se viene enseñando en la corriente norteamericana a partir de Wigmore y con sus discípulos tardíos, ¿no? Esta importancia de que todos los seres humanos, a partir de una prueba, lo que hacemos es realizar un razonamiento, realizar inferencias para obtener una conclusión. Y esto de alguna manera se ve reflejado también en la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso, que incluye conocimiento fáctico, conocimiento jurídico, conocimiento probatorio. Y esto del conocimiento probatorio que nos lleva a tener que armar la prueba de la mejor manera posible para que el juez pueda dar por probados los hechos que estamos afirmando. Ahora, la teoría del caso se nutre de la estrategia, como enseñaba Ciro Caldani, esos pasos que seguimos para llegar al objetivo planeado, pero a su vez se nutre de decisiones tácticas instantáneas. Por ejemplo, al momento de practicar la prueba es normal que haya que tomar decisiones tácticas, como por ejemplo preguntarle al testigo cierta cosa según lo que viene declarando, o desistir de algún otro testigo porque ya entiendo que he cumplido el estándar probatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya la actividad procesal para los abogados se convierte en un ejercicio un poco más complejo, donde no solamente está lo jurídico, sino lo probatorio y también lo fáctico, con la estrategia y la táctica alimentando todo. Ahora, como les decía, esto de la teoría del caso, que se nutre de componentes fácticos, jurídicos y probatorios, en verdad refleja lo que hace el abogado litigante en el proceso. ¿Qué es lo que tienen que hacer los abogados litigantes en un proceso? Es afirmar hechos, estamos hablando de enunciados o de afirmaciones fácticas, que que pueden llegar a ser necesitados de prueba. O sea, yo afirmo hechos que pueden ser necesitados de prueba para que operen como presupuestos de aplicación de la norma que me favorece. Hecho, derecho y prueba. Las afirmaciones fácticas como presupuesto de las normas que benefician a mi parte. Por eso en el proceso estamos hablando de afirmaciones fácticas, no hay hechos, sino que hay alguien que afirma un hecho. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en la teoría del caso, porque funciona como la columna vertebral de la litigación. La actividad del abogado, la actuación del abogado en un proceso, sobre todo en un proceso oral, se apoya en la teoría del caso.
Teoría del caso que mayormente mira hechos pasados. Mira hechos pasados. Tenemos que ir a demostrar lo que realmente ocurrió. Por eso esto de ir a la sala de audiencias con el caso preparado para probar lo que pasó y no ir a ver qué sale con respecto a los hechos que afirmamos. Esto es una manera de litigar que incluye una mayor responsabilidad de los abogados. Una litigación oral responsable con teoría del caso le pone en cabeza del abogado una mayor responsabilidad, una mayor tarea. Y esto es bueno, y esto lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, porque sobre esto a esto ya se había referido hace más de 20 años un gran procesalista español, Andrés de la Oliva, que cuando le pidieron que trabaje en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que empezó a regir en el año 2000, él puso o hizo dos preguntas. La primera preguntó, ¿qué tenemos acá en España? Esta pregunta corre para Perú. ¿Qué tenemos acá en Perú? ¿Tengo muchos jueces o pocos jueces? Y la respuesta fue que tengo pocos jueces. Y seguidamente se preguntó, ¿qué tengo acá en España? Y podemos preguntar, ¿qué tengo acá en Perú? ¿Tengo muchos abogados o pocos abogados? Y la respuesta fue que tengo muchos abogados. Entonces, dijo Andrés de la Oliva, si tengo pocos jueces y muchos abogados, pues hagamos trabajar a los abogados y bajemos la carga de trabajo de los jueces o de los juzgados. Y por lo tanto, busquemos un modelo de justicia donde la mayor carga de trabajo esté en los abogados y tratemos de poner a los jueces a resolver, a decidir, no a hacer el trabajo del litigante. Y por lo tanto, él en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española lo que hizo fue diagramarla o diseñarla en base a un sistema adversarial. Que es el que permite que la justicia tenga una menor carga de trabajo. Yo estoy convencido que las reformas procesales orales en Latinoamérica tienen que ir en ese sentido, sobre todo cuando estamos hablando de procesos civiles dispositivos, porque otro de los problemas que hay en el procesalismo actual es que estamos poniendo todo en la misma bolsa. Hay que diferenciar lo que es proceso civil dispositivo de lo que no lo es. Entonces, la teoría del caso como columna vertebral de la litigación implica que el abogado tiene que realizar un relato de hechos claro, apoyado en una prueba relacionada con esa versión de hechos que da, con esa versión que construye con el fin de persuadir o convencer al tribunal. Y a su vez esto implica una decisión en muchos aspectos, porque esa versión tiene que ser una versión apegada a la realidad, una versión creíble, que esté apoyada en prueba, que se pueda, que la demuestre, que acredite esas afirmaciones, ¿no? Porque cuidado, acá viene un aspecto que no es menor. La prueba en el proceso, en toda clase de procesos, la prueba habla en lenguaje de hechos. La prueba habla un lenguaje fáctico, no habla en teoría jurídica, no habla en teorías jurídicas. Por lo tanto, la prueba recae en enunciados fácticos. Y como la prueba recae en enunciados fácticos, es necesario que construyamos precisas y claras proposiciones o enunciados fácticos, porque esos enunciados fácticos determinan la prueba que voy a necesitar. Y a su vez, esto me lleva a analizar la prueba para saber su fortaleza o debilidad, o sea, hacer una suerte de test de credibilidad, para poder conocer qué pruebas necesito para acreditar cuáles proposiciones fácticas que satisfagan como presupuesto determinadas teorías jurídicas que me benefician. Es un poco la base de la litigación y la base de la teoría del caso. Que atención, como esto no se trata de ir a ver qué pasa o esperar que el juez decrete prueba de oficio que me salve, en realidad la teoría del caso requiere no solamente de las fuentes de prueba que trae el cliente o la parte, sino también que requiere de un trabajo de investigación por parte del abogado. Hay que hacer un cálculo heurístico al comienzo, ¿no? La heurística como esa técnica de indagación y de descubrimiento, esa indagación o descubrimiento para llegar a ciertas fuentes de prueba. Con mi arte yo sé proponer
los medios de prueba que corresponden, ¿no? Ese rastreo de fuentes de prueba. Y a nosotros tampoco nos enseñan en las universidades a hacer investigación de estas características. Entonces yo creo que es otro aspecto en el que tenemos que trabajar de cara a la formación de los nuevos juristas, ¿no? Porque si yo hago una buena investigación y ya tengo pruebas para empezar a trabajar previamente mi teoría del caso, voy a poder resolver previamente qué probabilidad cuantitativa y cualitativa tengo con esa prueba, ¿no? Por lo tanto, voy a poder formular ciertas hipótesis en la teoría del caso, y elegir las hipótesis más firmes, mejor probadas, las más fuertes. Por eso todo ese trabajo termina e incluye un análisis probático, un análisis de formulación probática para la generación de hipótesis. Entonces, ¿para qué me sirve la teoría del caso? Bueno, básicamente, para hacer una demanda o para contestarla, es importante que los abogados tengan una teoría del caso antes de empezar a actuar en el proceso. Es lo primero que hay que hacer para poder ofrecer prueba, para detectar qué es lo que me falta y también para conocer la madurez del caso que voy a llevar a tribunales. Porque esto incluye una litigación responsable. Yo veo en mi país muchos abogados que llevan juicios que no tienen sustento, no tienen razón de ser, están yendo a la aventura procesal a los tribunales, y eso no debe ser, debe haber un filtro importante antes de recurrir a la jurisdicción. Entonces, para ir redondeando, la teoría del caso es fundamental para presentar el caso en una audiencia preliminar, ya sea como alegato de apertura o para poder exponer claramente los hechos ante el juez para que después pueda tomar decisiones sobre prueba. La teoría del caso es la base para poder desarrollar los interrogatorios y contrainterrogatorios de testigos y de peritos. Es fundamental también tenerla muy en cuenta, muy clara, para poder formular objeciones a los interrogantes, a las preguntas que hace la parte contraria, para poder impugnar. Y también es muy importante a la hora de hacer un buen alegato de conclusión o un buen alegato de clausura. Entonces, como les decía, esta es la base de la litigación y en eso tenemos que ir trabajando todos, los abogados y los funcionarios de la justicia, los jueces, de empezar a conocer y entender lo que es una teoría del caso. Porque esto estamos convencidos de que sirve para que se pueda litigar de una manera mejor y más eficiente en tribunales, que no estemos tanto a la pesca de información. Entonces, ¿cómo debe ser una teoría del caso? Debe ser única, debe ser autosuficiente, debe ser simple, porque si estamos en la oralidad, tenemos que dejar ese barroquismo propio de la escritura. Debe ser una teoría del caso muy clara, que sea entendible, que sea a su vez verosímil, creíble, y cuanto mejor si se asocia a un valor o un bien jurídico. Entonces, estas son un poco las características. De hecho, los abogados realizamos o trabajamos con teorías del caso, pero sin manejar bien la metodología. No nos han enseñado la metodología de la teoría del caso. Y yo creo que esto es una herramienta que nos puede suministrar la litigación, que es muy importante para poder mejorar la justicia en nuestros países. Ahora, segunda parte. La prueba. La prueba de esa teoría del caso, la prueba en esta litigación oral que se viene, la prueba en los juicios que tenemos tramitando hoy. En nuestras universidades no estamos viendo prueba de manera adecuada tampoco. No estamos bien formados en prueba. Apenas si manejamos un poco de procedimiento probatorio, que es una parte de la prueba. Recuerden que la prueba no es un tema procesal, no es un tema jurídico, es un tema de la vida misma. Excede lo procesal, excede lo jurídico. Pero, yendo al campo procesal, el desarrollo del derecho probatorio a través de cierta teoría general de la prueba, aplicable a toda clase de procesos, es muy útil en la práctica. Y nos puede ayudar no solamente a tener buenos casos y a poder resolver bien desde la jurisdicción esos casos que nos traen para ser juzgados, sino que también redunda en la calidad del trabajo. Y docentemente yo presento
el tema de la teoría general de la prueba o el derecho probatorio en base a 10 fundamentos probatorios. Y acá simplemente voy a tratar 3, que son los 3 iniciales, los 3 nucleares, que son conceptos que a veces no se tienen muy claro y son de la mayor importancia, sobre todo el segundo y el tercero. Me voy a referir acá muy brevemente, simplemente para dejar planteado el tema, a 3 conceptos. El primero es el objeto de prueba, que es muy sencillo, pero sí me importan mucho más los otros 2. El tema probandum, o si se quiere, tema o necesidad de prueba, que entiendo que es el concepto fundamental para la práctica probatoria o en el derecho probatorio en sí, llevado a la actividad propia que hacemos en tribunales. Y un tercer concepto, un tercer fundamento muy importante, que es la carga de la prueba. A ello me voy a referir, sobre todo en el último, de cara a algunas propuestas de reformas en el Código Procesal Civil y el Código Civil peruano que están allí en danza. A ver, primer concepto, objeto de prueba. En realidad es un concepto que es el que menos me importa de los 3 porque es un concepto general, abstracto, que me señala lo que se puede probar en todos los procesos, ¿no? No se refiere a un proceso en concreto, que es lo que a mí me importa ahora. En realidad, y para decirlo muy brevemente, el objeto de prueba se discute en doctrina si son los hechos o los enunciados fácticos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de lado las discusiones para ser coherente con lo que dije antes sobre teoría del caso. Entendamos que el objeto de prueba son los enunciados fácticos que las partes hacen en juicio, aunque en realidad la prueba apunta a los hechos enunciados. Y esos enunciados fácticos son objeto de prueba porque constituyen los presupuestos de las normas que me benefician y que quiero que el juez aplique. Entonces, atención, que tanto los abogados de las partes y los jueces están mirando esos enunciados que son objetos de prueba. Pero atención, que a veces está discutido en doctrina, simplemente porque lo engloban todo en la categoría de hechos, pero en la práctica hay 2 cuestiones más que son objeto de prueba, esporádicamente o a veces, ¿no? La primera es el derecho. A veces el derecho es objeto de prueba, sobre todo ley extranjera o ley consuetudinaria, ley no publicada, etc. En algunos casos tenemos que probar el derecho en un proceso. Y también a veces tenemos que probar algunas máximas de la experiencia que no son conocidas por todos. Por ejemplo, el buen arte del arquitecto, el buen arte del ingeniero, el buen arte del cajero bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema debatido en doctrina, pero a los efectos de ser prácticos yo diría que objeto de prueba pueden ser los hechos, a veces el derecho y a veces algunas máximas de la experiencia. Por eso este concepto que es general simplemente es introductorio para lo que viene ahora. Y vamos al segundo concepto que a veces no es tan tenido en cuenta, que es el tema o necesidad de prueba. ¿Por qué digo que este es de la mayor importancia? Porque el tema o necesidad de prueba me dice qué es lo que tengo que probar, qué hechos están necesitados de prueba en un proceso en concreto, en este juicio que tengo acá en el escritorio. Y esto es muy importante, digamos, no solamente para los abogados, sino para los jueces al momento de decidir sobre admisión y práctica de pruebas. Esto lo que hace es evitar pruebas que no tienen sentido. Guiar la actividad probatoria. Y fíjense que para decidir qué es lo necesitado de prueba en un proceso determinado, qué es lo que tengo que probar en este proceso determinado, yo tengo 2 parámetros, unos positivos y otros negativos. Por un lado son hechos necesitados de prueba, los afirmados por las partes en el momento procesal oportuno, que son hechos relacionados con el objeto del proceso, si no, no son tema de prueba. Y a su vez tienen que ser hechos oportunos, relacionados con el objeto de prueba, que no hayan sido admitidos por la contraparte, salvo que aún siendo hechos admitidos se trate de hechos de demostración necesaria. A veces el legislador nos dice que en estos casos, por más que haya allanamiento o admisión del hecho, hay que proceder a su prueba, como pasa, por ejemplo, con las causales de nulidad de matrimonio,
o con la posesión en las prescripciones adquisitivas en varios países, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son casos donde la admisión del hecho afirmado por una parte no me releva de la prueba. Ahora, estos son digamos, los parámetros positivos, podemos hablar horas de esto, pero también vienen, para tener más claro el panorama, los parámetros negativos, ¿no? Cuando estamos ante un hecho que no está necesitado de prueba. Y obviamente no está necesitado de prueba un hecho admitido por la parte contraria, salvo que sea de demostración necesaria, como dijimos. No están necesitados de prueba los hechos notorios. No están necesitadas de prueba las afirmaciones o negaciones indefinidas, atención, esa afirmación o negación que hace una parte en el proceso de carácter indefinido, eso no se prueba. Por ejemplo, siempre estuve en Buenos Aires, nunca estuve en Lima. Esto desde antiguo, por una cuestión práctica, no se exige que se pruebe, porque es muy dificultosa la prueba, tenía que andar demostrando qué hice o dónde estuve cada segundo de mi vida, y por lo tanto lo que es tema de prueba es la afirmación o la negación contraria. Basta que demuestren que un día yo estuve en Lima para que caiga mi negación indefinida de que nunca estuve en Lima, por ejemplo. Entonces, el carácter indefinido de la afirmación o la negación lo eximen de prueba, no es tema de prueba. Cuidado porque esto a veces no se tiene en cuenta. Y lo último, tampoco es tema de prueba, tampoco están necesitados de prueba los hechos favorecidos por una presunción legal. El tema de prueba recae sobre el indicio. Está necesitado de prueba el indicio. No se puede presumir legalmente un hecho si el indicio no está probado. Bueno, lo presumido legalmente no es tema de prueba. Pero atención, lo que hace el tema de prueba es señalarme qué hechos se deben probar en un proceso, pero falta lo último, porque ¿quién tiene que firmar los hechos? ¿No? ¿Quién tiene que probar los hechos? Y ahí aparece otro concepto, que en realidad no es un concepto probatorio en sí, porque tiene que ver con la falta de prueba, que es la carga de la prueba. La carga de la prueba lo que hace es, por un lado, distribuir cuál de las partes o qué parte tiene que probar el hecho necesitado de prueba, no lo tienen que probar las dos, sino una, por un tema de practicidad. Y por otra parte, la carga de la prueba, como regla de juicio, le indica al juez cómo resolver cuando un hecho afirmado carece de prueba. ¿Cuándo carece de prueba un hecho afirmado? Básicamente por dos cosas. O porque no ha habido prueba al respecto, o porque la prueba arrimada no alcanza el estándar de prueba. Por lo tanto, cuando falta prueba, es el derecho el que le debe indicar al juez cómo resolver en el caso. De allí que hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, que la carga de la prueba tiene una doble función. Algunos autores últimamente están ocultando esto, se están quedando con solamente la segunda función. ¿La doble función cuál es? En primer lugar, la más importante, que hace las veces de regla de conducta para todas las personas y de regla de conducta para las partes durante el proceso. Y segundo, la carga de la prueba tiene otra función, que es la de regla de juicio, indicarle al juez cómo resolver cuando le falta prueba. Por lo tanto, la carga de la prueba lo que hace es complementar el tema probandum, el tema necesidad de prueba, distribuyendo cuál de las partes debe probar y cuando no logra probar le dice al juez cómo debe resolver en el caso concreto. Por eso estamos en un típico caso de regla de derecho y no cuestión de hecho. Pero atención, y dejo una última reflexión. El problema de la falta de prueba al resolver es un problema antiquísimo en la humanidad. Y esto se ha, de alguna forma, solucionado por dos caminos. El primero es el que les indiqué. Es el legislador o es el derecho el que fija una regla o le da una instrucción al juez de cómo resolver cuando le falta prueba. Por eso aparecen las reglas de carga de la prueba. Y estas reglas de carga de la prueba pueden ser especiales, determinadas en las leyes, tenemos muchísimas en los códigos civiles, algunas en los códigos procesales, etc. En otro tipo de leyes también. Y a su vez,
aparecen para cerrar el sistema, para clausurar el sistema de reglas de carga de la prueba, lo que se llaman las reglas generales o residuales, que están en los códigos. Ustedes en el Código Procesal Civil peruano tienen una regla residual de carga de la prueba, regla general en el artículo 196, que se complementa con la del artículo 200. Acá en Argentina la tenemos en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En Colombia la tenían en el Código Procesal Civil del año 1970, en el artículo 177, ahora la tienen en el primer párrafo del 167, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera variante es que el derecho le indique al juez cómo resolver cuando le falta prueba. Y la segunda variante, que también se observó en la historia, no es la variante de reglas, o sea, no es el derecho que le dice al juez cómo resolver, sino es simplemente la atribución o autoatribución por parte del juez de un poder o facultad, no ya para distribuir carga de la prueba, porque no hay carga ahí, sino para imponer las consecuencias de la falta de prueba, las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba a una u otra parte. Por lo tanto, y cierro y quedo atento por si hay algún comentario, preguntas, de ustedes. Y, en primer lugar, la teoría del caso es la columna vertebral de la litigación. Uno de los pilares que tiene la teoría del caso es la parte probatoria. Y la parte probatoria, de alguna forma, tiene que tener en cuenta, en principio, dos grandes fundamentos. Por un lado, el tema de prueba, que me señala qué es lo que hay que probar en el proceso en concreto, y por otro lado, la carga de la prueba, que es la que me indica cuál de las partes tiene que probar el hecho que el tema de prueba me manda a probar. Bien, yo creo que por aquí es suficiente para lo que les quería exponer. Obviamente puedo haber otras inquietudes, yo con mucho gusto quedo atento para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a la escuela y quedo atento para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, doctor Calviño, por su interesante disertación. Y yo tan solo quería trasladarle algunas dudas. Bueno, vamos a dar lectura a las preguntas que hayan podido formular cada uno de los participantes en el evento académico el día de hoy, al cual les agradezco su participación. Y asimismo, quiero comentar algunos aspectos relevantes en torno a lo que refiere el doctor Calviño. Y me quedaría un poco, nuestra realidad que se viene dando en el proceso civil es una realidad la cual se da en un contexto que no tenemos una reforma legislativa del Código Procesal Civil. Se ha venido dando con la creación pretoriana del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de reglamentos, a través de manuales y protocolos, los mismos que han venido construyendo toda esta oralidad para poderse aplicar en este contexto. Y dentro de esos manuales y protocolos se establece que se tiene que hacer litigación oral en el proceso, como lo ha dicho el doctor Calviño, no nos prepara para eso, principalmente en el ámbito civil, y se ha venido y se viene dando la reforma que actualmente se ha implementado en 8 cortes superiores de justicia y se seguirá implementando posteriormente a esta pandemia. Pero yo quiero destacar un aspecto relativo a lo que es la carga de la prueba, el cual en nuestro ordenamiento procesal civil se circunscribe a 2 artículos principalmente, ¿no? Al artículo 196, el cual refiere que salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Es decir, acá establece, de acuerdo a lo que refiere el doctor, como una suerte de una regla de conducta. Por otro lado, el artículo 200 del Código Procesal Civil nuestro refiere sobre la improbancia de la pretensión y establece una regla de juicio para los jueces en relación a que si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en la demanda o reconvención, y estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada, es decir, da una regla de juicio al juez cómo resolver en el caso de que la pretensión sea improbada. Y esto conlleva a referirnos que dentro de esta oralidad del proceso civil se da la facultad al juzgador de que pueda aplicar un tema que lo mencionó el doctor en relación a lo que son las cargas probatorias dinámicas.
que no se encuentra tampoco contemplado legislativamente, pero el proyecto de reforma al Código Procesal Civil, principalmente al artículo 196, contempla la incorporación, pero buscando darle cierto matiz de generar, de cierta manera, el contradictorio, darle la oportunidad que la parte contraria, las partes digan lo pertinente, para que finalmente el juez aplique esa teoría para la resolución del caso. Debo hacer mención de algunos aspectos en relación a esto, como es en el ámbito casatorio la casación 385-2014 Lima, la misma que fue, podríamos decir, una de las primeras que comenzó a aplicar en un caso de simulación de actos jurídicos, dio pie que se aplicara como regla las cargas probatorias dinámicas, haciendo referencia a también, por su parte, al Tribunal Constitucional que lo aplicó en una jurisprudencia en la misma que aplicó este criterio de las cargas probatorias dinámicas, que es la sentencia expedida en el proceso de amparo número 1776-2004, en la cual el Tribunal Constitucional hace referencia, confundiendo conceptos, que eso lo dejo para que lo comente el doctor con mayor detalle, en relación a hacer recaer las reglas del onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba. Hay otro caso que podemos mencionar también, que es la casación 4445-2011 de Arequipa, en la cual, en un acto de impugnación de acuerdos, la Corte Suprema, al pronunciarse en la casación, aplica la carga probatoria dinámica sin dar la oportunidad a que las partes digan lo pertinente e imponiendo la visión que ha tenido ese máximo tribunal para la resolución del caso. Hay también jurisprudencia en el contexto administrativo expedida por Indecopi, en la cual también toman la visión de aplicar esa teoría, pero dándole un poco el contexto de que debe ser asumida la carga de probar, en este caso, por aquel que maneja la información y que se encuentre en mejor posición para producir la prueba sobre tal hecho. Es decir, en lo que es defensa del consumidor, también se ha buscado incorporar esto. Y esto nos lleva a referirnos a que, si bien es cierto, en nuestro contexto nacional es poco empleada las teorías de la carga probatoria dinámica. Principalmente, como lo he referido, lo hemos visto en determinados temas civiles de nulidad de acto jurídico, se dan temas de responsabilidad civil, aunque en responsabilidad civil debo dejar la nota de que el Código Civil propiamente establece las reglas de quién debe probar las reglas de conducta para las partes en el ámbito contractual, lo establece para, en este caso, el demandante, el cual va a alegar daños, a este le corresponde acreditar el dolo o culpa a la parte que le imputa el daño. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual, acá se señala que a aquel que se le imputa el daño, este deberá demostrar y acreditar que no ha causado daño alguno. Es decir, nuestro ordenamiento tiene reglas específicas. Y por eso traslado mi pregunta al doctor Gustavo Cariño para que nos pueda ilustrar, dentro de este contexto que se viene dando la oralidad y los protocolos contemplan la posibilidad de que los jueces puedan aplicar la teoría del caso, en ese caso, en la oralidad del proceso civil, por audiencias, puedan aplicar estas teorías de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué tan ventajoso o desventajoso o favorable o desfavorable puede resultar para aquel litigante que le puede el juez finalmente en la decisión que va a emitir aplicar estas consecuencias de que generan la aplicación de las cargas probatorias dinámicas? Gracias, doctor. Le escucho y le trasladaré las preguntas que han formulado los participantes el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Realmente hay preguntas muy interesantes, así que las trataremos. Es todo un punto, esto de la teoría de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Y lo de la oralidad por protocolo, lo mismo se está haciendo en algunas provincias argentinas, pero bueno, eso es un tema que da para largo, ¿no? A ver, voy a ser muy concreto con esto. La teoría de la carga dinámica de la prueba es inconstitucional, así de claro. Y ahora les voy a explicar por qué.
En primer lugar, yo les dije que el problema es la falta de prueba, ¿sí? No es un tema probatorio, es que no hay prueba. Por lo tanto, históricamente hubo dos variantes de resolver esto. O dándole desde el derecho instrucciones o reglas al juez para que resuelva ante la falta de prueba en determinado sentido, que a su vez esta regla era conocida por las partes y eso les permitió actuar en consecuencia. O la otra es la posibilidad de que el juez tenga un poder o facultad de imponer las consecuencias de la falta de prueba. Este segundo sistema, que es donde abreva la teoría de la carga dinámica de la prueba, se discutió hace mucho tiempo, por ejemplo, en el derecho alemán. Una minoría proponía darle poderes al juez para distribuir la carga de la prueba. Les recuerdo que ahí no hay carga de la prueba, no es carga de la prueba, ¿sí? Es otra cosa, es un poder o facultad del juez, de imposición de consecuencias. Y lo que dijo Rosenberg, haciéndose eco de la mayoritaria opinión alemana de hace un siglo, esta clase de variantes para resolver la falta de prueba, lo que hacen es abrir las puertas a la arbitrariedad judicial. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la teoría de la carga dinámica de la prueba no tiene carga de la prueba, no tiene ningún tipo de carga procesal, no lo puede tener, porque las cargas no son dinámicas por definición, sino dejan de ser cargas. La carga es insular, es la parte consigo mismo. Imagínense, si aceptamos cargas dinámicas de la prueba, es que estamos aceptando cargas dinámicas en el proceso. Piensen un minuto lo que sería aceptar lógicamente la carga dinámica de contestar la demanda, que es una carga procesal contestar la demanda, o la carga dinámica de apelar o de impugnar una resolución. Entonces, fíjense que en realidad lo que hace la teoría de la carga dinámica de la prueba es darle un poder mágico al juez para que cuando mucho se afirmó y no se probó, que puede ser una mentira, una mentira, vamos a poner este ejemplo, una mentira, por un poder o facultad del juez se puede transformar en la sentencia como un hecho verdadero. ¿Por qué? Porque impone las consecuencias perjudiciales a la otra parte que no la afirmó. Entonces esto, y eso lo trato en mi libro, es lo más alejado que hay a la verdad. Fíjense que la mayoría de la doctrina, la minoritaria doctrina, les aclaro, que acepta la teoría de la carga dinámica de la prueba, después me voy a referir 30 segundos a eso, la minoritaria doctrina que acepta la teoría de la carga dinámica de la prueba se apoya en cuestiones de justicia y de verdad, cuando en realidad es lo más alejado de la verdad que hay. Y recuerden que las reglas de carga de la prueba se apoyan en la justicia. Por lo tanto, podemos hablar horas para tratar de rebatir la teoría de la carga dinámica de la prueba. Hay 5 puntos fundamentales que la hacen inaceptable. Pero simplemente les quiero dejar esto ahora, para no hacerlo muy largo. La doctrina mayoritariamente entiende que no es carga de la prueba y que no es una teoría aceptable. Los últimos estudios que vienen de algunos autores europeos están más o menos repitiendo lo que venimos diciendo hace más de 10 años. Incluso acá en Argentina es una teoría minoritaria, que es donde empieza a partir del año 84 con una publicación de Peirano, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre es muy atractivo, carga dinámica de la prueba, pero no es carga procesal. No tiene nada que ver con esto. Es otra cosa, es un poder o facultad del juez. Es una hermosa herramienta para un activismo judicial desenfrenado, al punto de que siquiera el activismo judicial la acepta. Por eso ahora lo están llevando a Perú, pero es una doctrina que ya está superada, está en el ocaso, sinceramente. Así que bueno, no quiero referirme mucho más tiempo a esto, quiero ser concreto acá. Hemos publicado el artículo ya en Perú con el desarrollo de estos puntos, pero rompe la litigación en sí, rompe la teoría del caso de las partes y a su vez es un poder al juez que le permite tener por verdadero lo que no lo es, ¿no? Entonces es un tema muy complicado y es lo más alejado que hay de la prueba. Muy bien, doctor Calviño. Muchas gracias por su respuesta. Ahora voy a permitirme brevemente, voy a comenzar a transmitir las preguntas que han formulado los participantes en este evento. La pregunta que formula la doctora Melinda Rojas es:
En su opinión, ¿cuán compatibles es la regla de la carga de la prueba con los poderes probatorios del juez fundados en la insuficiencia probatoria, en específico con la prueba de oficio? Gracias, es lo que menciona la doctora Meléndez. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, doctor. Es una pregunta interesantísima que daría lugar a, no una conferencia, a un congreso entero, a un curso entero. Usted ahí está hablando justamente de estas fricciones que hay entre sistemas o entre modelos de justicia, ¿no? A ver, esto acá se pone bien de manifiesto lo que decíamos antes, ¿no? Sistemas adversariales donde la teoría del caso y la responsabilidad de las partes, sobre todo esto es para materia dispositiva, o sistemas donde el juez empieza a investigar. Fíjense qué cosa notable, ¿no? En Latinoamérica, las reformas procesales penales, donde están en juego valores elevadísimos, ¿no? Como la vida, la libertad, la honra de las personas, van hacia modelos acusatorios donde el juez no puede probar, como pasa en Perú, ¿no? Después le buscan la vuelta con preguntas aclaratorias, pero en realidad ahí los jueces no pueden probar de oficio. No hay manifestaciones públicas en las plazas porque el juez no puede probar de oficio, ¿no? El sistema tiene una lógica. La calidad de la información surge del debate. Hay que proponer un buen debate. Y ahí la responsabilidad está en los abogados litigantes. Y por el otro lado, en las reformas procesales civiles, estamos discutiendo casos de 300 soles, estamos reforzando cada vez más los poderes de los jueces, ¿no? Y sobre todo, esto más que aparte de verlo como una cuestión de poder, hay que verlo como una cuestión práctica. Estamos recargando las tareas de los tribunales de una manera tremenda. Hace 50 años que estamos con la misma receta en Latinoamérica. Y la justicia civil sigue con muchísimas complicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Falta prueba. El juez tiene que ponerse a ordenar y a practicar prueba. Bueno, pongamos las cosas blanco sobre negro. Entonces yo quiero un juez litigante. Entonces, no estamos separando la actividad de alegar y probar de la de juzgar. Si el juez se pone a litigar, obviamente perdió imparcialidad. Entonces también pasa esto por qué sistema construimos, ¿no? Yo quiero un sistema donde los jueces sean imparciales, donde las partes sean responsables de su litigación, ¿sí? Pero bueno, este es el problema que tenemos en Latinoamérica. Adelante, Carlos, si hay otra pregunta. Muy bien. Bueno, hay una pregunta de la doctora Suani Reategui, la cual me pregunta: ¿cómo afecta el garantismo la participación activa del juez en la oralidad, sobre todo en el proceso laboral en el Perú? Por ejemplo, al desechar medios probatorios no necesitados de prueba, eso nos enseñaron que lo básico era respetar la estrategia de defensa de las partes. La norma otorga facultades inquisitivas al juez. ¿Cómo lidiar con ello? Perfecto, otra pregunta muy interesante. Y de nuevo, esta confrontación entre sistemas, ¿no? A ver, dentro de las teorías del garantismo bien entendido, ¿sí? En realidad lo que se apoya es un sistema adversarial, en penal y en civil, porque inclusive uno se basa en una teoría unitaria del proceso. No podemos seguir concibiendo esta cuestión de que el ser humano tiene el proceso penal con respeto de derechos humanos y el proceso administrativo no. Bueno, no. A ver, si yo entiendo que el proceso es una garantía constitucional, ¿sí? En realidad, lo que hago con el derecho procesal es reglamentar esa garantía constitucional. El derecho procesal tributa a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado con esta dicotomía, ¿no? Porque en alguna materia acepto proceso y en otras me quedo simplemente con procedimiento. Ahora, muy interesante lo que ocurre, por ejemplo, en derecho laboral, poderes y facultades de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en el derecho laboral, muchas veces se utiliza lo procesal para tratar de equiparar esa desigualdad que hay en la realidad social entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? Que esa es una reminiscencia de lo que se viene pregonando a partir de Anton Menger, el derecho procesal social mexicano, y demás, ¿no? Pero cuidado que si hablamos de lo procesal, en lo procesal hay un principio que es el de igualdad de las partes, pero esa igualdad de las partes es una igualdad jurídica. Igualdad de oportunidades. Y ese atributo procesal de la igualdad jurídica de oportunidades
es lo que sirve para equiparar en el proceso al rico con el pobre, al grande con el chico, al gordo con el flaco. O sea, como enseñaba el gran maestro Alvarado Belloso, esa es la cualidad del proceso que te permite debatir en igualdad de condiciones, porque si el poderoso dice algo, hay que escuchar al pobre, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estas cuestiones, ¿no? Una cosa es el campo procesal y otra cosa es cuando el legislador tiene que ayudar a personas vulnerables y demás con legislación de fondo, ¿no? Porque también el derecho de defensa en juicio tiene regambre constitucional. Entonces, con el tema de la prueba también pasa lo mismo, ¿no? A veces el juez entiende que la parte no se defendió bien o que es un pobre tipo que por lo tanto tiene un mal abogado, etc. Bueno, están juzgando ahí a las personas o prejuzgando a las personas, ¿eh? Porque en lo procesal es muy difícil determinar quién está bien defendido y quién está mal. O sea, hacer una regla en la cual diga que siempre el trabajador está mal defendido y siempre la empresa grande está bien defendida, ¿no? La realidad muestra que esto no es así tampoco. Entonces, otro tema muy interesante para trabajar, ¿no? Y ahí se ven nuevamente las dicotomías entre los dos sistemas de justicia de los que estamos hablando. Interesante, doctor. Hay otra pregunta por parte de la doctora Luz Marlene que le consulta. ¿Qué opina de la aplicación de la carga probatoria dinámica en los procesos de familia? Bien, muy buena pregunta y le mando saludos a la magistrada a quien tengo el gusto de conocer. Proceso de familia. Bueno, obviamente no son procesos dispositivos en su mayoría, pero les cuento el caso argentino. Acá en Argentina empezó a regir un nuevo Código Civil el 1 de agosto del 2015, donde tiene un capítulo de procesos de familia, donde pone una cantidad de principios y todo que en realidad no tenemos proceso de familia. Es un procedimiento con los máximos poderes que se le pueden dar a un juez y donde en un artículo 710 dicen que en realidad la carga de la prueba le corresponde a que está en mejores condiciones de prueba. Puso esa carga dinámica que en realidad es la no carga de la prueba. Por lo tanto, no hay carga de la prueba en el proceso de familia argentino. ¿Qué implica esto? Y bueno, que no se puede litigar y que, bueno, no hay reglas claras, ¿no? Y por lo tanto, el juez cuando le falte prueba puede ir para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque esto de estar en mejores condiciones de probar, que es un poco el parámetro que tiene la teoría de la carga dinámica de la prueba, es un parámetro subjetivo, que se fija en base a pautas muy débiles, ¿no? Por ejemplo, criterio de normalidad o anormalidad de los hechos, subjetivo. ¿Cuál de las partes está en condiciones de probar? ¿Qué esto significa? ¿Cuál es la parte que está en mejores condiciones de practicar la prueba? Lo que muestra en todo su esplendor la inconsistencia de esta teoría. Porque si estamos hablando de qué parte está en mejores condiciones de probar, nos estamos refiriendo a la práctica de la prueba, no a la carga. Entonces, no sé ni de qué estamos hablando. Tiene el título nada más de carga de la prueba. O a veces algunos agarran el criterio de facilidad y disponibilidad probatorias, que como los españoles lo pusieron dentro del artículo 217 de carga de la prueba en su LEC, piensan que esto es carga dinámica de la prueba y no tiene nada que ver. Entonces, tampoco en el proceso de familia, si queremos que sea un proceso, tiene que haber carga probatoria dinámica, porque esa es la no regla. Directamente hay que reconocer, no lo llamemos así. Digamos, bueno, el juez que cuando falta prueba, juzgue para un lado o para el otro. Miren que hay un caso muy interesante que está en el Tratado de Bonnier, 1644. Yo no quiero volver a esto. En 1644, dice Bonnier, en la ciudad de Meaux, en Francia, un juez tenía que dictar sentencia y no sabía cómo resolver. ¿Qué hizo el juez? Llamó a las partes y les dijo, a ver, partes, saquen de mi mano la pajita o támara más larga. El que saca la más larga gana el juicio. Sorteó el juicio el tipo. Y así fue. Y Bonnier aclara, afortunadamente, después esta decisión de echar en suertes el proceso ha sido revocada. Bueno, carga dinámica de la prueba es más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Es la no prueba. Por eso cuando enseño fundamentos probatorios la trato al final, porque es la no prueba. O sea, no tengo prueba, ¿cómo resuelvo? ¿No? Entonces, por eso existen las reglas de carga de la prueba, que son reglas basadas en la justicia. Hasta Santo Tomás trata al respecto, ¿no? Entonces, bueno, no es una excepción a la regla general de carga de la prueba, es otro sistema de resolver la falta de prueba. Entonces, por eso no puedo estar de acuerdo.
como la mayoría de los doctores no están de acuerdo. Muy bien, doctor. Y la última pregunta, ya para ir cerrando y agradeciendo su participación, es en relación, bueno, creo que le está refiriendo un comentario, ¿no afecta la carga dinámica de la prueba el derecho de defensa de las partes, ya que el juez cambia las reglas de distribución de la carga probatoria? Totalmente de acuerdo, es contrario al derecho de defensa. Incluso, no es que, siquiera, digamos, hay unas reglas preestablecidas de carga de la prueba. Lo que implica que ahí le damos el poder al juez de decir, las dejo de lado y resuelvo ante la falta de prueba a favor de que a mí me parece, aplicando consecuencias perjudiciales de la falta de prueba. Por eso es un tema muy complicado. Yo simplemente les digo, hermanos peruanos, esa teoría nació acá en la Argentina, con ese nombre. Igual viene del derecho germánico de los pueblos bárbaros, bueno, no es ninguna novedad, pero no importa. De allá iban para allá, ahora hay 2 proyectos de ley ahí que trabajamos con el doctor en el artículo, como si fuera la novedad, la salvación, cuando ya está en el ocaso en la doctrina. Por favor, revisen, tengan cuidado con estas cosas. No mejora la justicia, es lo más alejado que hay de la verdad. Entonces, sí les gusta a muchos porque, bueno, miren esta situación y termino acá, no les saco más tiempo. Fíjense, yo estoy de esta manera proponiendo un sistema donde, miren, le doy al juez posibilidades de salir a probar de oficio. Digamos, ordenar prueba de oficio implica asumir una teoría de caso judicial, porque no salgo a probar en base a la nada, tengo que tener hipótesis para probar. Entonces, cuando el juez ofrece y manda a practicar prueba de oficio es porque tiene una hipótesis. ¿La hipótesis qué significa? Sesgo cognitivo y prejuzgamiento. Siempre, no es que lo hacen de la nada, porque es normal esto en el ser humano. Primero, prueba de oficio. Si la prueba de oficio para probar mi hipótesis, ¿no?, judicial, no me sale, ¿no?, porque no hay prueba, porque le erré, era mentira lo que estaba haciendo, bueno, entonces, ¿qué hago? Le doy el poder al juez de que sea parte de las reglas de carga de la prueba y dé por probado lo que no se puede probar. Entonces, cuidado, que esto es muy peligroso. Por eso hace mucho tiempo estamos en desacuerdo con esta teoría, porque les reitero, no es carga de la prueba, no son reglas de carga de la prueba y es lo más alejado que hay de la verdad. Creo que este tema merece para una próxima conferencia, para buscar únicamente lo que es carga de la prueba. Y bueno, compartiremos con la escuela el artículo que se ha publicado en la revista Actualidad Civil la próxima semana para que la puedan difundir con todos los participantes el día de hoy del evento para que se pueda comprender un poco lo que se ha graficado el día de hoy. Nuevamente, estimado doctor Calviño, le doy el agradecimiento por parte del director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, José Antonio Neira Flores, asimismo de todos los integrantes del Poder Judicial que han participado el día de hoy, la comunidad jurídica que ha participado por su predisposición para el día de hoy podernos ilustrar y brindarnos sus conocimientos dentro de la experiencia argentina, sus publicaciones, que todo ha servido para seguir cultivando la formación de cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctor. Le siento nuevamente de agradecimiento por parte de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima y agradezco también a cada uno de las personas, de los colegas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, ojalá que pronto podamos estar allá en Perú, compartiendo con los amigos siempre los gratos momentos que pasamos hace tanto tiempo. Muchísimas gracias y quedo siempre a las órdenes.